Daniel, César Alejandro, Diego. Vamos para prepararnos para el día lunes. Entonces déjenme ponerles esto aquí. Estoy trabajando poquito con los muchachos en estos. ¿Se acuerdan el día de ayer que nos quedamos aquí en las clases de responsabilidad? No sé si fue suficiente con ustedes hablar de las dos. Acuérdense que aquí tengo la responsabilidad inmediata. Cuando estoy hablando del tema de la responsabilidad. Acuérdense que la responsabilidad es aquella institución que surge cuando un Estado de manera directa viola una norma de derecho internacional y que por lo tanto puede ocasionar un daño. Este daño puede ser material o puede ser un daño moral. Cuando el Estado actúa de manera intencional, estamos hablando de que hay una responsabilidad manejado a través de la teoría de la falta. Es decir, que el Estado intencionalmente quiere provocar el daño. Entonces hay un dolo en la comisión de la conducta. Y que también tengo la responsabilidad, pero desde el punto de vista objetivo, en el que por negligencia, por falta de cuidado, por algo así, se llega a cometer un delito contra el derecho internacional. Aquí el Estado no quiere ocasionar el daño, sin embargo, este se ocasiona. Y por lo tanto, cabe la culpa. Es decir, no obstante que no se tenía la intención, se provocó un daño. Y por lo tanto, el Estado de manera, pues, no sea culposa, deberá de responder de esa reparación del daño. Y después me pasé a las clases de responsabilidad. Les hablé de la responsabilidad inmediata y de la responsabilidad mediata. En el caso de la responsabilidad inmediata, aquí hablamos de que los estados son directamente responsables de las violaciones del derecho internacional cometidos por sus órganos o por las personas o por las instituciones que actúan bajo su mandato. Y aquí les hablé, por ejemplo, en el caso del órgano legislativo de Brasil, que crea una ley a través de la cual, entrando en vigencia esa ley, todas las personas que estuvieran en ese momento en territorio brasileño iban a adquirir la nacionalidad de ese estado. Lo hubieran pedido o no, estuvieran de paso o residieran. O sea, es una imposición. Por lo tanto, hubo una serie de reclamos contra el Estado brasileño que tuvo que reparar el daño, quitar esa ley. Y por supuesto, no castigamos al órgano legislativo, castigamos al Estado, del cual es parte ese órgano legislativo, porque la responsabilidad inmediata significa que el Estado es responsable directamente por lo que hagan sus órganos o las personas. Espero que se recuerden este caso. Y luego me fui a la responsabilidad mediata. Aquí les hice el símil, la comparación entre un niño menor de edad que rompe los cristales de una ventana jugando. El niño es el responsable, pero él no se le puede exigir porque está bajo la dependencia económica, de protección y demás de su padre. Entonces, el que responde con una responsabilidad inmediata, porque es responsable de modo indirecto, es el papá. Y alguien me comentó en el caso de un perro, cuando el perro, el dueño de un perro, tiene que hacerse responsable de manera mediata. ¿Por qué? Porque el perro está bajo digamos que el control de una persona, y si este animal muerde a alguien, pues el perro no va a ser castigado, ¿verdad? Va a ser castigada el dueño del animal. Entonces, no sé si se recuerdan con esto, jóvenes. Sí, profesora. Entonces, aquí estaríamos hablando de esta responsabilidad. Creo que hasta aquí me quedé porque voy a hablar precisamente de los efectos. Fíjense que los efectos es lo que se ocasiona con la violación de una norma. Y yo aquí les puse lo que ya hemos estado señalando. Dice que los efectos de la responsabilidad pueden darse de dos formas. Cuando se trata de un daño material, el estado causante de él debe proceder a su reparación.
estamos hablando, por ejemplo, de la indemnización. En el caso del derramamiento de petróleo en los estados ribereños, pues el causante debe de reparar, quitando con toda la tecnología que tengan a su alcance, quitando todo ese petróleo. Y por supuesto también debe de indemnizar al Estado por la pérdida que tenga de la flora, de la fauna ahí acuática, todo lo que se tenga, todos los daños que se pueden ocasionar. Esto sería un daño material. Si se trata de un daño moral, como por ejemplo les puse insultos al Estado o a sus símbolos representativos, el Estado que lo ha causado está obligado a dar una satisfacción que puede revestir diversas formas como saludos a la bandera del país ofendido, presentación de excusas, etc. Entonces, el daño moral, ¿se acuerdan del caso del partido que les señalé? De que México se va a enfrentar a una delegación a otro país. En este caso es un país sudamericano y que por X circunstancias no tocan nuestro himno, sino tocan el himno de otro país, y esto ocasiona pues un malestar para nuestra gente. Y posteriormente emiten una satisfacción que es tocar el himno mexicano totalmente, completito. Es una forma de disculpa de parte de los estados. Entonces, a esto le llamamos satisfacción. Ya no es indemnización porque el daño no es tangible. El daño es más que nada injurias, ofensas, calumnias, etcétera. Perdón, que se le puede dar a un Estado. No sé si les queda claro. Sí, Profesor, entonces solo cambia la denominación de reparación a satisfacción, ¿verdad? Para el caso del daño moral. claro. En el caso del daño material es indemnización, por ejemplo. Y en el caso del daño moral es una satisfacción. ¿Sí queda así? Sí, gracias. Al contrario. Entonces, para que vayan viendo esto, y luego miren, me voy hacia esta figura. Por eso ya no quise abarcar tanto, porque retomo aquí lo que les expliqué de por qué el sujeto, persona física, no es sujeto del derecho internacional, sino su Estado, y cómo aparece la figura de la protección diplomática cuando, debiendo de haberle los tribunales del Estado extranjero de alguna manera impartido justicia a este mexicano que les puse el ejemplo, pues no fue tal. Entonces vamos a ver aquí, ya está señalado un poco más completo lo que es la protección diplomática. Miren, así como les pongo yo en esta lámina, les doy como una pequeña explicación. Miren, como el derecho internacional, es como si estuvieran ustedes ahí físicamente conmigo. Fíjense cómo escribo. Como el derecho internacional no reconoce a los individuos como sujetos, estos no pueden presentar reclamaciones a los estados que les hayan ocasionado algún daño. Es necesario que su país de origen o de su nacionalidad se encargue de presentar la reclamación ejercitando la llamada protección diplomática. Entonces, el fundamento, jóvenes, es porque los individuos, personas físicas, no son considerados dentro del derecho internacional como sujetos. Por lo tanto, ellos no pueden exigirle a un Estado. Ellos pueden hacer uso de los tribunales de ese Estado, acuérdense, pero no le pueden reclamar directamente al Estado. ¿Por qué? Porque no tienen la calidad de sujeto. La reclamación tendría que hacerle en todo caso su Estado del cual son nacionales. Es ahí donde opera la protección diplomática. Entonces, espero que les quede claro este punto y miren aquí, para como explicarla. Aquí traté de que más o menos se captara, a ver si lo conseguí. Dice, mediante la protección diplomática, el Estado hace suyas las reclamaciones de sus nacionales contra un Estado extranjero y debe entenderse el término hace suyas en toda la extensión, pues el Estado será el único que juzgue acerca de la conveniencia de hacer la reclamación, fijar su monto y hacer con ella lo que crea conveniente una vez obtenida. Por ejemplo,
puede suceder que el Estado se niegue a dar a su nacional la suma de la reparación obtenida. Esta cuestión no le interesa al derecho internacional, pero entra en la esfera del derecho constitucional. Fíjense aquí cómo traté de explicarlo. Recuerden que la protección diplomática es esta acción que tienen los estados de proteger a sus nacionales. Cuando un nacional ha agotado todos los recursos vía interna en el país extranjero y no obtuvo justicia, si en consideración de este nacional él señala que fueron violados sus derechos, puede solicitarle a su gobierno que ejerza la protección diplomática. Es decir, el Estado mexicano en este caso revisa el caso, determina si efectivamente, así como lo está planteando el sujeto, el individuo, se dan estos elementos. Si el individuo que está relacionando estos hechos tiene manos limpias, es decir, que él no haya provocado el caso, como en el caso que le señalé del contrato de arrendamiento, de que le rentan un departamento y a los 3, 4 meses te lo están pidiendo sin que medie causa para la rescisión del mismo. Y este mexicano acude ante los tribunales y por X o Z no obtiene justicia. Aquí aparece la llamada denegación de justicia, que es el antecedente para que pueda ejercerse protección diplomática. Una vez que el Estado escucha a su nacional y revisa el caso y determina que sí hay elementos para que este Estado, el Estado mexicano, proteja a su nacional, en ese momento otorga protección diplomática y ahora sí, el Estado mexicano toma el caso como suyo y va a exigirle al otro Estado, en este caso Estados Unidos, la reparación del daño. Y la indemnización que pueda obtener, que a lo mejor es una indemnización, no sé, pequeña, mediana o grande, el Estado mexicano toma la decisión de si le devuelve parte o todo de este dinero o no le entrega nada al mexicano. Eso ya no cabe dentro de nuestra materia. Por eso les pongo aquí, estaría dentro del derecho constitucional. Ya no sería parte o materia de discusión de parte del derecho internacional. No sé si les queda claro, jóvenes. ¿Sí? ¿Pregunta? Sí, profesora, eso está claro. Ayer nos había comentado sobre la doble nacionalidad y me quedó la duda de si es que al tener esa doble nacionalidad puede que primero me acerque a uno de los estados y si éste me niega la protección diplomática puedo ir al siguiente o tengo que elegir nada más uno y nada más tengo una oportunidad. Muy buena pregunta. Dicen que cuando se hace muy buena pregunta, la respuesta no es tan buena. Y esta es una buena pregunta. Espero que la respuesta se acerque. Miren, cuando se trata de doble nacionalidad, se supone que el individuo es sujeto, vamos a suponer que es sujeto del Estado mexicano y del Estado brasileño, no, de Brasil no, un español, de España. Es sujeto mexicano y sujeto español. Y que en Estados Unidos el mexicano, en el caso que señalamos del contrato de arrendamiento, solicita del Estado mexicano la protección. Si el Estado mexicano se niega, en ese momento se niega a ejercer la protección diplomática, tiene la opción este mexicano, pero también español, de solicitar a España lo mismo. Y si España quiere ejercer la protección diplomática, entonces es España la que va a interceder por su nacional. Entonces, es correcto lo que señalas. Puede ser que al primer estado, si el estado primero me dice que no o ni siquiera lo intenta, no hace el caso, no toma el caso, el segundo estado puede hacerlo. Ahí sí. Esto es tomando en cuenta la doble nacionalidad y que los dos estados lo consideren como su nacional. Pero recuerden que el problema de la doble nacionalidad, para que no opere protección diplomática, es en el caso siguiente. Cuando este mexicano, aparte de ser mexicano, es estadounidense, es decir, tiene la doble nacionalidad, y el estado que está violando sus normas es Estados Unidos,
y México quiere ejercer protección diplomática sobre su nacional, aquí quien va a brincar es Estados Unidos. Iba a decir, no opera protección diplomática porque me estás pidiendo que proteja mi propio nacional, puesto que también este mexicano tiene la nacionalidad estadounidense. Entonces, opera la protección diplomática cuando se tiene, en el caso de la doble nacionalidad, nacionalidades distintas a aquel país que es el considerado violador de la norma internacional de este sujeto persona física. No sé si fui clara, jóvenes. Sí, profesora, muchas gracias. Sí, profesora. Quiero que vayan viendo todo esto. Vean cómo, a pesar de que nuestro derecho internacional no es tan práctico, sí tiene cosas prácticas como estas. Y realmente el derecho internacional, cuando muchos de ustedes terminan la carrera y se inclinan por el área internacional, que en 10º semestre la eligen, el área internacional, están estas cosas. Y cuando hacen sus exámenes de admisión para ciertos despachos internacionales, les hacen preguntas sobre esto, para ver sus habilidades, por lo menos en doble nacionalidad, si la captan o algo así. Por ahí me enteré de un alumno egresado también de la FES que presentó su examen para ingresar a Baker McKenzie, que es un despacho norteamericano, en el que le hicieron una serie de preguntas sobre derecho internacional y él me comentó, profesora, ¿qué cree? Me preguntaron sobre la cuestión de la protección diplomática. Y yo iba a poner protección diplomática como la protección que se ejerce a los embajadores y que me acuerdo que dijo usted, no se vayan con la finta del término diplomático. El término diplomático no significa que sea para los embajadores si antes de esta figura aparece el término protección. Y con eso me gané el empleo. Cuando yo dije, no, la protección diplomática no se refiere a la protección que se va a otorgar a los embajadores, sino se refiere a la protección que un Estado le otorga a uno de sus nacionales cuando este nacional ha recibido una violación a sus normas en un Estado extranjero y los tribunales le han negado justicia. Con eso, profesora, quiero extenderle mis felicitaciones, mi agradecimiento me puso ahí el joven porque gané el trabajo. Se acordó, se acordó. No sé si con esto les queda claro, jóvenes, que protección diplomática no se refiere a la protección hacia los embajadores, sino que se refiere a una protección que se ejerce por parte de un Estado sobre su nacional cuando este nacional en el extranjero ha sido violado en sus derechos y este Estado no le ha reparado el daño. ¿Queda? Sí, profesora, gracias. Ok, entonces para que se recuerden sobre este tema. ¿Sí pregunta? Profesora, y si en el caso en el que ninguno de los dos estados quiera como ayudarlo, ¿puede ir a una corte interamericana o a la Corte de los Derechos Humanos? Ahí va, ahí va. Buena pregunta. Acuérdate lo que siempre he dicho. Para buena pregunta la respuesta es pésima, pero ahí va. Cuando ninguno de los dos estados quiere ejercer protección diplomática, porque es una facultad discrecional, recuérdenlo, no están obligados los estados a ejercer protección diplomática si no quieren. Es libre la decisión de los estados. Si solicitada esta protección, ninguno de los estados de los cuales es nacional este individuo quiere hacerlo, él tiene a salvo sus derechos en tratándose de persona física. Ahorita me voy a adelantar esto, pero déjenme decirle que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no conoce de casos en particular. La Corte Interamericana conoce de violaciones cometidas por estados, violaciones a los derechos humanos cometidos por estados y no por individuos, personas físicas. ¿Cómo puede la Corte Interamericana conocer de un caso? Porque antes de la Corte está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión es como un filtro, como si fuera un juez de control, vamos a llamarle así, me va a servir de ejemplo el juez de control,
y va a revisar el caso de esta persona física. Y si en consideración de la Comisión Interamericana hay elementos de los que se desprenda tangente concreto la violación a sus derechos humanos, le va a hacer la propuesta a la Corte. Tampoco es seguro que la Corte lo maneje. Entonces, muchos casos se quedan ahí en la comisión y la comisión es la que resuelve. Entonces, tampoco es garantía que se pueda presentar ante la Corte Interamericana, pasando previo, repito, primero ante la comisión. No tiene nada que ver la Corte Interamericana, la Corte Penal Internacional, porque la Corte Penal Internacional solamente conoce de violaciones al derecho internacional en 4 delitos cometidos por quienes tengan a su cargo la jerarquía de funcionario. Y en este caso no estaríamos en el caso, ¿cierto o no? ¿Sí les queda? Más adelante voy a explicarles el funcionamiento de las cortes para que conozcan qué casos, cuáles son las funciones de cada una de las cortes, tanto de la Corte Internacional como de la Corte Interamericana y de la Corte Penal. Incluso voy a hablar de la Corte de Arbitraje Internacional. ¿Sí les queda, jóvenes? Para que vayan viendo todas las cortes que vamos a manejar. Sí, profesora. Sí, profesora. Entonces, para que vayan viendo cómo no está tan sencillito, ¿eh? Pero bueno, ahí está esta parte. Y aquí miren lo que les pongo. Podemos concluir entonces que el Estado, lo que le señalaba hace ratito al joven, podemos concluir entonces que el Estado tiene la facultad discrecional en la protección diplomática cuando decide hacer suya o no la reclamación de una persona de su nacionalidad. Es una facultad discrecional, no está obligado. Si quiere, lo puede hacer. Si no quiere, no se le puede obligar. ¿Estamos? Entonces, aquí la protección diplomática es una facultad discrecional para el Estado. Lo que vamos a señalar. Y los requisitos para que opere la protección diplomática. Primero, el Estado solo puede ejercer la protección diplomática a favor de las personas que tienen su nacionalidad, pero por acuerdos especiales podrá ejercerla a favor de otras personas, por ejemplo, en el caso de los estados que están bajo protectorado. Esta es una figura muy especial. No me voy a detener aquí hasta que veamos protectorado y les explique cómo funciona. Pero la regla es que el Estado solo puede ejercer la protección diplomática a favor de sus nacionales. De manera extraordinaria podrá extender doctorados, que más adelante explicaremos cómo funciona esta protección. Segundo requisito. Otro requisito, además el de la nacionalidad, es que la persona en cuestión haya agotado los recursos internos. Es decir, que haya acudido ante los tribunales del Estado que provocó el daño y no haya obtenido satisfacción después de haber agotado todas las vías legales que tenía abiertas. ¿Se acuerdan que les dije que este mexicano que está en Estados Unidos, al que el arrendatario quiere quitarle el departamento, etcétera? Pues este mexicano acude ante los tribunales correspondientes. Y una vez que ha agotado todos los recursos y no obtuvo ninguna satisfacción, es el momento en el que puede acudir a su estado. Pero entonces aquí hay un manejo previo de acudir ante los tribunales de ese estado. Acuérdense, porque primeramente tiene que aparecer la denegación de justicia. Y no aparece la denegación de justicia si esta persona, este individuo, no acudió previamente ante los tribunales de ese estado. Entonces ahí tómelo en cuenta, muy importante. Y tercero, quien solicita de su estado el ejercicio de la protección diplomática debe de haber observado una conducta limpia, es decir, que no haya propiciado con una actuación ilegal la producción de los hechos que den lugar a la reclamación, es decir, que el mexicano haya dejado de pagar la renta. O sea, el arrendatario le está pidiendo, el arrendador, perdón, le está pidiendo al arrendatario la devolución del inmueble por falta de pago.
Ahí hay una actuación ilegal y por lo tanto no se justifica que el Estado lo proteja. Al contrario, lo va a sancionar. Por eso, si la actuación de esta persona es totalmente limpia, por lo que llamamos los clean hands, o clean hands para la pronunciación, es manos limpias, necesitamos que la conducta del individuo haya sido totalmente legal. Él haya estado pagando la renta, que no se haya conducido de modo ilícito respecto a la materia del contrato, etcétera. Esto es, el Estado, para que pueda aceptar ejercer protección diplomática, va a revisar que el mexicano no haya propiciado la causa por la que se está en ese litigio. No sé si fui clara, jóvenes. ¿No? Sí, profesora. Ok. Y con esto creo que voy a reforzar ya la idea. Miren, la famosa denegación de justicia. Cuando se cierra a un reclamante extranjero, es decir, a nuestro mexicano, el acceso a los tribunales internos, estamos en presencia de la llamada denegación de justicia, o bien que se le permite acudir ante los tribunales, pero se observan irregularidades en el desarrollo del proceso, o bien que la sentencia sea evidentemente injusta, todos son casos de denegación de justicia. Si existe denegación de justicia, entonces la responsabilidad del Estado está comprometida y el particular puede pedir al Estado de su nacionalidad que ejerza la protección diplomática. No sé si con esto cierro bien y les queda claro lo que es la denegación de justicia previa a por supuesto, a la protección diplomática. ¿Sí queda? Sí, maestra. Sí. Pienso dejarle hasta aquí para que empiecen ya el lunes con el Estado. Yo tomo algunos elementos, bueno, los jóvenes y yo tomaremos algunos elementos para irles explicando, sobre todo por el manejo del Estado. Por eso es interesantísimo que manejemos el Estado y las 50 formas que tiene el Estado de conducirse. Entonces, llegado el caso, estaremos comentando también, obviamente, la denegación de justicia y la protección diplomática. Pero ya tienen el antecedente. Ya saben qué es responsabilidad internacional, cómo funcionan los tipos de responsabilidad, etcétera. Ya tienen todo esto para que le capten perfectamente el manejo del Estado. ¿Queda claro, jóvenes? Entonces, pienso dejarle hasta aquí y les mando estas diapositivas al ratito. Se las comparto para que las revisen si pueden. Las revisan, por favor. Se las mando en un ratito. ¿Vale? Sí, muchas gracias, profesora. Para que Gracias, tengan... maestra. Gracias, Vayan. profesora. Al contrario, muchachos, mil gracias por estar hoy conmigo. Les agradezco infinitamente, como siempre, que hayan estado aquí. ¿Qué pasó, Mariana? Profesora, ¿puedo hablar con usted ahorita que termine la clase? Claro que sí. Gracias. Jóvenes, no me resta más que agradecerles la asistencia del día de hoy. Se cuidan mucho y nos vemos el día lunes para la primera de las exposiciones. Que tengan un excelente fin de semana. Bye bye. Gracias. Gracias igualmente, profesora. Gracias. Hasta luego, maestra. Gracias. Gracias. Cuídense mucho, por favor. Aquí me quedo para la